Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos al canal de Alternativa Juegos de Mesa un día más. Vamos a aprender cómo se juega de manera completa a Star Wars Unlimited. Más completa y total. Lo primero que necesitáis saber es que necesitáis siempre una base que te proporcionará un aspecto de color y una serie de vidas, que esas son tus vidas totales. Si te quedas sin vidas, has perdido la partida y por ende el rival habrá ganado. Además, nuestro líder nos proporciona dos aspectos. Uno de color entre amarillo, rojo, azul y verde, y luego un aspecto de heroísmo o maldad, dependiendo pues si es del lado oscuro o el lado luminoso. De momento todos los líderes tienen esta estructura. Además de un mazo, que en este caso de 50 cartas, el mínimo en varios de los formatos del torneo es 30. Vamos a empezar con cómo se juega. Pues la preparación, como estáis viendo, es colocar la base, colocar nuestro líder y aleatoriamente entregar el token de iniciativa a un jugador que será el primero en actuar. Robamos 6 cartas. Ya tenemos nuestras 6 primeras cartas. En este momento específico es cuando ponemos ejecutar un mulligan o renovar nuestra mano. Esto significa que cogemos todas las cartas, las devolvemos al mazo, barajamos y robamos 6 nuevas. ¿Esto por qué lo haríamos? Pues tenemos que tener en cuenta el siguiente aspecto. Al inicio de la partida tenemos solo, y recalco, solo 2 recursos. El coste de recursos es lo que aparece en esta carta. Es decir, de esta mano no podríamos jugar ninguna carta. Por tanto, no debería de interesarnos, en ningún caso, tener esta mano. Así que nada, pues la vamos a agrupar y vamos a devolverla tal cual al mazo. Y lo vamos a volver a rebarajear y robar nuevamente 6 cartas. Esto nos ha venido bastante bien para el ejemplo, desde luego. Y robaríamos 6 cartas nuevas. Aquí van 5, 6. Bien. Con esta mano nos tenemos que conformar. Ya no existe posibilidad de hacer de nuevo un mulligan, pero como veis ya sí hay cartas que podremos jugar. Mi consejo práctico y técnico en este caso sería que las que tienen mayor cantidad de recursos, los que más piden, sean los primeros recursos. Esta carta es muy buena, hay que admitirlo, y ha sido repetida, pero necesitamos obligatoriamente, este paso es obligatorio, poner 2 recursos para empezar a jugar. El jugador que tiene iniciativa juega primero. Es muy sencillo jugar una carta. Revisa los aspectos y si todos los colores que tienen esos aspectos coinciden con los que tiene la base y los que tiene el líder, cuesta lo que dice la carta. En este ejemplo, 2. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, tenemos un personaje que tiene un aspecto rojo y ni nuestra base ni nuestro líder es rojo? Nos cuesta 2 recursos más, es decir, no podríamos jugarlo en este ejemplo. Pero como es verde y negro y lo tenemos, se puede. Todas las cartas entran en su lado correspondiente, en este caso de tierra, porque es un personaje de tierra, y giradas o agotadas. Como suele ser habitual en estos juegos, este personaje volverá a estar disponible para ser utilizado en la ronda siguiente. En este caso, no podemos utilizar su habilidad al jugarlo, excepto en algunos casos que ahora comentaremos. Bien, yo ya he hecho una acción que es jugar una carta. Mi rival juega y hace una acción. Y así sucesivamente hasta que uno de los dos tome la iniciativa y el otro jugador pase. Cuando tomas la iniciativa, ya no podrás volver a jugar en este turno. O mejor dicho, ronda de juego. Pero el rival podrá seguir jugando hasta que diga que pase. Da igual cuántas acciones haga. Mientras evidentemente no haga ninguna que sea inválida. Vamos a hablar un poquito ya de, después de la fase principal, todo lo que podremos hacer. Que es básicamente, en la fase principal podemos jugar cartas, realizar ataques con cartas que estén preparadas. En este ejemplo no podríamos. En este ejemplo, si tuviéramos esta carta desplegada de un turno anterior, sí podríamos utilizarla. Además, se pueden activar efectos. Hay algunos efectos que son inmediatos y pasivos, como es el ejemplo del Coronel Yularen. Bueno, pues él nos dice que cada vez que se juega una carta verde, incluida esta, gana 1 de vida a tu base. Evidentemente, nunca podemos tener más vidas que el límite. Si tuviéramos 30 de vida y jugáramos esta carta, no ganaríamos una vida número 31.
por lo cual en este caso no nos serviría de nada el efecto, pero bueno. Luego también hay otras cartas pasivas, como es el caso del Almirante Piet, y algunas tienen efectos como puede ser el técnico del super láser, que nos dice que es cuando muere. Ahora hablaremos después de todos los tipos de efectos de cartas que hay. El caso es que si alguna carta nos permite, al agotarla, por ejemplo, el caso de Tarkin dice que pagues un recurso y la agotes. Agotarla es girarla. Eso también sería gastar tu turno. Cualquier carta que quieras jugar, no importa que sea una tropa, de evento o de mejora, hace que se consuma tu turno y le toque al rival. Excepto en el caso de que un jugador ya haya tomado la iniciativa y haya pasado y tú puedas realizar tus acciones seguidas. Solo en esa circunstancia. Vamos a ver en un ejemplo cómo sería realizar un ataque. Por ejemplo, tenemos aquí una unidad que tiene 3 de poder, que es el símbolo rojo, es decir, su fuerza de ataque, y 3 puntos de golpe, que es su vida. Yo puedo atacar con cuantas unidades desee, tanto a su base como a sus personajes. Si ataco a su base, sencillamente giro mi personaje y le restaría esas vidas a su base. Si yo ataco a una unidad, en principio le haría ese punto de daño que siempre con un token pertinente se anotaría, porque el daño no se retira, no se regeneran las cartas, excepto que una habilidad en algún momento lo especifique. Y ese daño se queda acumulado. Evidentemente, cuando llegue al tope de su daño, esta unidad será derrotada. Pero claro, esta unidad contraataca, devuelve el ataque, por tanto sus 3 de poder vendrían a la vida que tiene el Almirante Piet. ¿De acuerdo? Es decir, si atacáis a la base, directamente restáis los puntos y a funcionar. Pero en el supuesto de que ataquéis a una unidad, las dos se hacen daño mutuamente. En este ejemplo, además, cuando le tocara al rival, si la tiene enderezada, podría volver a atacar con esta unidad a esta otra. Por lo cual, esta tendría el segundo daño y esta, evidentemente, que ya tendría 6 daños y solo tiene 4 puntos de golpe, sería derrotada. Toda carta derrotada se va al descarte. Y así sería la secuencia de turno. Luego llega la fase de reagrupamiento. En la fase de reagrupamiento cada jugador va a robar 2 cartas. Empezando por el jugador inicial, es decir, quien reclamó el token de iniciativa, elige una carta de su mano si quiere, este paso es optativo, para colocarla como un recurso, ¿vale? Este, por ejemplo, tiene muchísimos recursos, así que yo sencillamente coloco esta. Tras eso, todas las cartas que haya en juego se enderezan. Y con esto empezaría la siguiente ronda de juego. Una especificación más, que es las bases y los personajes pueden tener, entiéndase los personajes que son líderes, una habilidad que sencillamente es una acción como otra cualquiera de cualquier carta, pero llamada acción épica. Esas acciones las hay de 2 tipos, la que tiene el líder mientras está en este formato, y luego, si os fijáis, dice, si tú controlas 5 recursos o más, despliega este líder. En el ejemplo de que yo tuviese 5 recursos, da igual gastados que activos, puedo decidir coger la carta, darle la vuelta y desplegar esta unidad inmediatamente. No podrá atacar en este turno, sino en el siguiente, pero entra enderezada. Y su habilidad, como veis, se mejora o cambia, principalmente cuando ataque. Así que con ello tenemos a una unidad muy poderosa. El problema, si esta unidad es derrotada, todos sus puntos de golpe son derribados, no queda ya vida para este personaje, lo volvemos a colocar aquí y se le coloca un token diciendo de que esta unidad ya no puede volver a ser desplegada, dado que el líder solo podrá ser desplegado una vez. Repetimos, el líder se puede desplegar una única vez durante toda la partida cuando controles 5 o más recursos en el caso de Tarkin. Cada líder tiene un coste diferente. Aquí veis que tiene una ayudita de jugador para decirte qué valores tiene de poder, de ataque, así como de puntos de golpe. Siempre entra en juego enderezado por su otra cara. ¿De acuerdo? Y con ello podremos atacar en ese mismo turno con esta unidad. En el momento en el cual es derrotado, vuelve a la posición en la que estaba anteriormente y ya no podrá volver a ser desplegado, pero su habilidad sigue pudiendo usarse. Todo se ha dicho, la carta vuelve agotada. Las bases también pueden tener en algunos casos habilidades. Estas habilidades hacen que la carta tenga, si os dais cuenta, vidas menos. Tiene 25 vidas, 5 menos.
La acción épica, al igual que ocurre con la de líder, solo puede utilizarse una vez, dado que es la acción épica y única de las cartas. Como veis, en la de Tarkin, por ejemplo, pone que la otra es una acción, mientras que la otra es acción épica. Las cartas tienen múltiples cosas que tendremos que tener en cuenta y efectos. Recordad siempre que existen una serie de etiquetas, porque habrá algunas cartas que nos requieran, por algún motivo, utilizar X personajes. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Una carta que te diga que mejora unidades rebeldes. Pues evidentemente en estas etiquetas debe aparecer rebelde para obtener la mejora. Bien, antes decíamos que los aspectos eran muy importantes porque cada aspecto que no tengas hace que tengas que pagar 2 recursos más. En este ejemplo tendríamos que pagar, como no tendríamos azul en la base y en el líder, 2 recursos más. En este ejemplo que tenemos rojo y el dorado, es decir, del heroísmo, tendríamos que pagar 4 recursos más para jugarla. Es algo que no recomiendo, dado que encarece muchísimo la carta. Vamos a ver los diferentes efectos remarcados en rojo, que suelen ser las habilidades que van a tener todas las cartas, y voy a decir su nombre en castellano, dado que ya están traducidas, pese a que aquí las estoy viendo en inglés, y os comento pues lo que hay. Tenemos los siguientes efectos. Escudado. Escudado es como se ha llamado en español a Shielded, que es cuando tu personaje es jugado, recibe un token de escudo. El token de escudo es un token que se coloca sobre la carta y protege del primer impacto que se haga sobre él. Da igual qué fuerza tenga ese ataque, siempre el escudo para ese golpe. Se retira el token y la unidad queda indemne. Y luego además tenemos cuando es jugada, que esta habilidad es muy sencilla. Cuando juegues la carta se activa lo que dice aquí. Luego tenemos Grit, que es traducida como tesón. Significa que cada vez que nuestra unidad es dañada, suma +1 a su poder de combate. Además tenemos este efecto que es en ataque. Esto significa un efecto que se produce cuando se declara que la unidad va a atacar, pero antes de que realice dicho ataque. En este ejemplo, antes de que esta unidad atacase, se activaría este efecto que dice: si tú controlas una unidad de líder, tú puedes robar una carta. Primero robas la carta y luego giras para realizar ese ataque. O la giras para marcar que esa es la que ataca. Luego tenemos la unidad centinela. Centinela implica que está haciendo defensa, es decir, no podrás atacar a la base, como decíamos en el ejemplo de un combate, directamente, sino que tendrás que derrotar primero a esta unidad. Lógicamente, al haber 2 espacios de juego, uno para las cartas de espacio, que sería aquí por ejemplo, y otro para tierra, el efecto del centinela hace que las naves cubran la zona de naves y los personajes de tierra cubran la zona de tierra. Luego tenemos, ya hemos comentado, el efecto de cuando es jugado, como en este caso. Y aquí tenemos el de sabotaje. Sabotaje implica personajes que pueden saltarse el efecto de centinela de cartas como estas, atacando directamente a la base. Y en el caso de atacar a un personaje que tuviera escudado, sabotaje te permite eliminar automáticamente ese escudo y aún así atacar a ese personaje haciendo esos puntos de daño. Como veis, también hay otros tipos de condiciones de cuando juegues la carta o realices un efecto. También tenemos cartas como esta que implican unas cartas de evento que nos dan una mejora normalmente temporal. Aquí tenemos otra de centinela. Aquí tenemos cartas que, como veis, solo tienen aspecto de oscuridad, o sea, del lado oscuro, maldad para el juego, porque habrá cartas que tengan maldad, otras que tengan solo heroísmo y que tengan, pues como hemos visto en la mayoría de cartas, los 2 aspectos. En todos los casos, decir que también existe cartas neutrales. Bien, continuemos. Aquí tenemos otra de sabotaje, por ejemplo, y aquí tenemos Overwhelm, que ha sido traducido como formidable al castellano, que esto es básicamente un efecto que hace que yo ataque a un rival y si lo derroto, en este ejemplo tendría 4 daños, puedo atacar a este centinela, le derrotaría porque él tiene solo 3 puntos de golpe y el punto de golpe sobrante se le haría directamente a la base. Excepciones, que hubiera más centinelas, obviamente. Luego tenemos aquí algunas cartas que tienen acción. Directamente la acción en este caso pide agotar 2 recursos para hacer su talento. También podría ser que pidiese girarla. Luego tenemos otras como esta que dice cuando esta unidad ataca o es derrotada. Debido a que, bueno, puede ocurrir, bueno, en este caso dice y es derrotada. Pero yo creo que debía ser o.
Pero en este caso quieren remarcar que es que lo hace tanto cuando ataca como cuando es derribado. Pero bueno, igual en castellano quedaría más lógico poner O. Pero bueno, que no pasa nada. Cualquiera de los casos. Básicamente, si os fijáis, dice tú puedes hacer el exceso de daño del atacante a una unidad enemiga de tierra. Es un poquito, como lo que hemos visto aquí, de formidable, pero solamente afecta para hacer daño a múltiples objetivos, pero no a la base. Esta regla que os he comentado antes de la base la tendríamos que revisar. Es una regla muy específica, pero no os preocupéis que lo iremos aclarando en futuras ocasiones. Recuperación en castellano consiste en que tenemos que atacar y al hacerlo nuestra base recupera esos puntos que nos dice de daño. Y luego aquí tenemos el otro efecto, como hemos dicho, que cuando es derrotada, muy sencillo, cuando esta unidad sea derrotada y vaya al descarte, activa su efecto. Luego tenemos el efecto Raid, llamado en castellano incursión. Esto es básicamente que cuando esta unidad ataca, produce 2 más de poder de ataque. Si estuviese defendiéndose del ataque de un enemigo, no ganaría ese más 2 de ataque, dado que no estaría atacando. Hay que cumplir con la condición de la carta específicamente. Y por último, que no menos importante, tenemos emboscada. Emboscada es básicamente lo que sería, tal cual la jugamos, la carta no entra girada y puede inmediatamente atacar, pero siempre a una unidad enemiga, nunca a la base del rival. Si nuestro rival no tuviese personajes jugados, no tuviese naves, no tuviese ninguna unidad, lamentablemente esta habilidad no nos serviría para nada. Tras este momento la carta es girada automáticamente y hay que esperar al turno siguiente para poder enderezarla como cualquier otra carta. Bueno, espero que haya quedado lo bastante claro. Ya creo haber comentado todos los aspectos necesarios que necesitáis del juego. Cualquier duda la atenderé encantado. Ya hemos hablado que tenemos diferentes tipos de cartas, cómo interactúan entre ellas y cómo se pueden ir utilizando. Recordad que las cartas de base, como hay pocas y van a salir muchas repetidas, tienen por su otra cara estas cartas que son las cartas de mejora, los tokens de mejora, para que así podáis reaprovechar convenientemente esas bases. Ya sabéis que podéis darle a like, os podéis suscribir, me comentáis lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.